Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Soy Gonzalo Barón del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y quiero en primer lugar agradecer a la sección de Cardiología Clínica y por supuesto a Pepe Gámez, su presidente, la invitación de los cuatro para participar en esta mesa. Yo creo que el tema es suficientemente interesante como para que todos tengamos encima de la mesa pacientes que vemos que están ingresados, a los que le hemos hecho un cateterismo o a los que le hemos hecho una eco de estrés o a los que le hemos puesto un desfibrilador y que tienen fibrilación auricular. Y la verdad es que yo creo que el título es bastante elocuente. Novedades por una población creciente de pacientes con fibrilación auricular, que todos sabéis que es la epidemia del siglo XX, del siglo XXI. Para ello, la organización ha dividido la presentación en tres ponencias. En primer lugar, Elena Fortuny nos va a hablar del tratamiento de primera elección, si es el farmacológico o en la ablación. En segundo lugar, David Vivas, del Hospital de San Carlos de Madrid, sobre el tratamiento antibrombótico en pacientes con fibrilación auricular e intervencionismo coronario, que ya se ha mencionado antes, pero estoy seguro que nos dará nueva visión desde el punto de vista de la fibrilación auricular. Y en último lugar, Xavier Freixa, del Hospital Clínico de Barcelona, nos va a hablar del abordaje del cierre de la orejuela, si es la solución o no. Así que, sin más, se van a tener al tiempo para 10-15 minutos como mucho y después establecer un diálogo entre los cuatro y entre el público, ¿vale? Así que, Elena, cuando quieras, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí en esta hora un poco complicada y gracias a la organización por esta mesa. Yo voy a hablar de tratamiento de primera línea en fibrilación auricular y avanzo que como cardióloga clínica lo he llevado a mi campo. Dentro de la propuesta ABC de las últimas guías de práctica clínica, una de las preguntas clave que nos tenemos que hacer para tener mejor controlados los síntomas de nuestros pacientes es si vamos a optar por una estrategia de control de ritmo o de frecuencia. En este sentido, y teniendo en cuenta pues, la gravedad de los síntomas de nuestros pacientes, la carga de FA, la severidad del sustrato, decidiremos si los mantenemos en fibrilación auricular o si luchamos por recuperar el ritmo sinusal. Si lo que decidimos es esto último, recuperar el ritmo sinusal, a largo plazo podemos plantearnos una estrategia farmacológica o una estrategia invasiva con ablación de la FA, siendo el aislamiento de las venas pulmonares la técnica más extendida. Pero ¿realmente vale la pena luchar por una estrategia de control de ritmo? ¿Qué nos aporta esto? Pues si miramos las guías de FA del 2016, lo que nos decían es que la estrategia de control de ritmo alivia los síntomas de los pacientes. Recomendación 1, clase de evidencia B. Mientras que las guías del 2020 lo que nos dicen, la estrategia de control de ritmo sirve para mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. Parece, por tanto, que en 4 años lo único que ha cambiado es el grado de evidencia, ¿no? Pasando de B a A. ¿Pero realmente esto es así? Y es que la verdad es que en cuanto se publicaron las guías de FA podemos decir que prácticamente quedaron obsoletas por la publicación de LIST, un estudio que todos conocéis, en el que se incluyeron 3.000 pacientes aleatorizados a una estrategia precoz de control de ritmo versus tratamiento habitual. Los pacientes que se aleatorizaron al grupo de estrategia de control de ritmo precoz, vemos como en un 85 y 65% a los 0 y 2 años estaban recibiendo algún tipo de tratamiento para mantener el ritmo sinusal. Y eso contrasta con el brazo de tratamiento habitual, en el que un 96 y 86% respectivamente a los 0 y 2 años no recibieron ningún tratamiento. En el grupo de tratamiento precoz de control de ritmo se mantuvo más el ritmo sinusal con diferencias significativas y lo más importante es que esto supuso un beneficio pronóstico, con una reducción estadísticamente significativa del endpoint a estudio, un MACE potente, era un combinado de muerte cardiovascular, ictus, hospitalización por insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. Por tanto, estos pacientes van mejor a nivel clínico y además con un perfil de seguridad muy beneficioso, con una tasa de eventos adversos a 5 años de solo el 4,9%. Por tanto, esto es un cambio del paradigma. O sea, hasta ahora nosotros nos habían dicho que daba igual control de ritmo de frecuencia, que simplemente lo que hacía era cambiar los síntomas del paciente. Pero esto era en base de estudios ya clásicos como el AFFIRM y el RAISE, en los que la estrategia que se seguía dista mucho de la estrategia que estamos utilizando hoy en día y que queda reflejada en el LIST. Estamos comparando estudios en los que por el tipo de antiarrítmicos utilizados y al quitar anticoagulación ritmo sinusal se aumentaba el riesgo de arritmias ventriculares ictus frente a la estrategia actual que a lo mejor explica por qué LIST ha hecho este cambio. Yo creo que LIST da 3 mensajes relevantes. El primero, aparece la ablación de la fibrilación auricular, cosa que no estaba en estudios clásicos como el RAISE y el AFFIRM. Y la duda es si realmente esta ablación de la FA aporta algo diferente a los fármacos antiarrítmicos.
La verdad es que así como en la ablación de la FA ha habido muchísima mejoría y unos avances espectaculares, podemos decir que en el tratamiento farmacológico antiarrítmico de la FA, en las últimas décadas no hay mucha cosa nueva en el horizonte. Sabemos que los pacientes con fibrilación auricular que se ablacionan respecto a aquellos con tratamiento médico tienen una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad, de los ictus, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, con unos NNT bastante atractivos que nos hacen pensar en que la ablación de la FA es una estrategia muy buena en este tipo de pacientes. Los pacientes con ablación de la FA muestran una reducción de la hospitalización por causas arrítmicas, un 54% de reducción de pacientes hospitalizados, una caída del 38% de las hospitalizaciones por cualquier causa y un 56% de caída en las hospitalizaciones de causa arrítmica. Además, los pacientes que se ablacionan de FA se les puede retirar los fármacos antiarrítmicos a medio plazo con todas las implicaciones que eso conlleva. Segundo mensaje relevante del LIST, actuar antes es mejor. Esto va acorde con evidencia que teníamos ya de estudios anteriores, es acorde con la fisiopatología y es que todos sabemos que la FA favorece la FA y que, por tanto, cuanto antes actuemos, más éxito tendremos y más mantendremos al paciente en ritmo sinusal. Y yo creo que este tercer mensaje es bastante importante. Hasta ahora, y es una publicación que es un extracto de una publicación de hace muy poquitos meses, nos dicen que hasta ahora la evidencia orienta hacia que la ablación por catéter respecto a la estrategia de control de frecuencia aporta mejoría en el control de síntomas, calidad de vida y beneficio pronóstico. Pero que esto no está claro cuando comparamos una estrategia de control de ritmo farmacológica respecto a una estrategia de control de frecuencia farmacológica. En este sentido, el LIST, la gran parte de pacientes, el control de ritmo se consiguió en base a una medicación antiarrítmica. Y aunque el estudio por subgrupos específico no está, es muy poco probable que todos los beneficios que se encontraron en el LIST fueran únicamente a costa de este 20% de pacientes que se ablacionaron en la FA. Y lo que parece es que a día de hoy conocemos y usamos mejor los fármacos antiarrítmicos y por eso los pacientes van mejor. Un perfil de pacientes en el que está clarísimo que la ablación de FA es mejor son los pacientes con FA e insuficiencia cardíaca. Si comparamos los resultados de los estudios pre-ablación, los que no había diferencia entre control de ritmo-frecuencia, con los estudios post-ablación, vemos cómo la ablación de FA en pacientes con insuficiencia cardíaca reduce la mortalidad por todas las causas, la rehospitalización, sin diferencias en el ictus y con una mejoría de la fracción de eyección, menos recurrencia de FA o arritmias auriculares, mejor calidad de vida. Por tanto, esto está más que claro. Además, con un perfil de riesgo muy favorable. Y los pacientes que mejor van a ir son aquellos con FEBI de más del 25%, menos de 65 años o taquimiocardiopatía. Con toda esta evidencia, ¿qué indicaciones de ablación se figuran en las últimas guías de FA? FA sintomática como primera elección, 2A, evidencia B. Taquimiocardiopatía por FA, 1B. FA insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo izquierdo, 2AB. Esto está muy bonito, pero ¿qué ocurre en realidad? Pues lo que vemos, si desglosamos un poco el LIST, es que la heterogeneidad en el tratamiento que pautamos es enorme. Solo en el LIST se probaron más de 11 estrategias de tratamiento farmacológico diferente. Dependiendo del centro que se incluía, había centros muy ablacionadores o centros, por ejemplo, que ponían muchísima flecainida, es decir, que la heterogeneidad es enorme. Y si nos centramos en lo que ocurre en España ablacionamos muy poco y prescribimos muchos fármacos antiarrítmicos. Las diferencias son significativas. Por tanto, y viendo cuál es la realidad nuestra y sabiendo que la ablación de FA es una estrategia muy atractiva y con beneficio pronóstico, tenemos que seleccionar bien a los pacientes, derivarlos a centros con experiencias, porque estos resultados son a costa de centros en los que se hacen más de 50 ablaciones por año, y considerar que el éxito de la ablación es un éxito cuantitativo y no cualitativo. Una recurrencia de FA no me va a cambiar el pronóstico. Lo que tenemos que buscar para mejorar el pronóstico es reducir la carga de FA más del 50%. Y esto lo consigue mejor la ablación que el brazo farmacológico, y además estos beneficios son sostenidos en el tiempo.
no podía terminar sin dos mensajes. Primero, importante un tratamiento agresivo de los factores de riesgo, la C de la estrategia ABC, porque esto además mejora los resultados de la estrategia de control de ritmo. Y sin duda quedará un porcentaje de pacientes que van a optar por una estrategia de control de frecuencia, pacientes añosos, comórbidos, asintomáticos. En estos pacientes seguiremos con la estrategia de control de frecuencia. Aquí puntualizar una cosa. La FA asintomática y la FA sintomática asocian el mismo pronóstico. Y si tenemos dudas de si el paciente está asintomático, vale la pena cardiovertir y revalorar. En estos pacientes de control de frecuencia, medicaremos para un objetivo de frecuencia entre 80 para los americanos y 110 para los europeos, y el tratamiento que vamos a utilizar es el que ya todos conocemos, pero recordar los resultados del RATE-AF, en el que la digoxina respecto a bisoprolol en ancianos comórbidos mostró un perfil muy favorable, así que la digoxina parece que de momento nunca muere. Y para dar paso a la discusión, aquí lo dejo. Muy bien. Muy bien, Elena, muchas gracias. La verdad es que tu presentación ha sido muy bonita y además, bueno, deja varias dudas encima del tablero que estoy seguro que ahora podemos discutir. Así que muchas gracias, Elena. Bueno, pues David, tratamiento antitrombótico en pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo. Cuéntanos la visión tuya desde la perspectiva de la fibrilación auricular. Hemos oído antes la perspectiva del paciente con síndrome coronario crónico, así que cuéntanos. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días o tardes a todos, depende si os habéis comido el picnic o no. Muchas gracias a la organización, especialmente al doctor Gámez y al doctor Freixa, el otro, por la invitación. Y bueno, voy a intentar brevemente contestar a una serie de preguntas sobre este tema de rabiosa actualidad y que creo que son necesarias de saber. Estos son mis conflictos de interés. Y bien, a modo de introducción, a mí me gusta mucho esta diapositiva, este dibujo, un paper que recomiendo del doctor Capodano, en donde se ve que ya sabemos que un 8-10% de los pacientes que van a someterse a un intervencionismo coronario percutáneo tienen indicación de anticoagulación, la mayoría por fibrilación auricular. Pero es que se ponen, digamos, en controversia dos terapias antitrombóticas que nosotros sabemos por estudios que en los pacientes con intervencionismo coronario es mejor la doble antiagregación que la anticoagulación. Pero, sin embargo, en los pacientes con fibrilación auricular hay estudios que nos dicen todo lo contrario. Por tanto, se mezcla ahí un ente, digamos, en donde la evidencia, pues hasta hace poquito, pues no era muy buena ni muy favorable, ¿no? A mí me gustaría responder a estas 5 preguntas de forma muy rápida y ya digo que algunas, yo sí me voy a mojar, van a ser de sí o no, pero las voy a dejar porque seguramente mucha gente de la mesa y de la audiencia a lo mejor no están del todo de acuerdo, pero de eso se trata, ¿no? Yo creo. Lo primero, ¿qué tipo de anticoagulante? Bueno, por suerte tenemos ya ensayos clínicos con los 4 anticoagulantes orales de acción directa que comparan en mejor o menor medida frente a antivitamina K estas pautas en pacientes que van a intervencionismo coronario percutáneo. Digo que van a intervencionismo coronario percutáneo porque no todos son síndromes coronarios agudos. Eso es importante dejarlo claro. Estos tamaños muestrales que reflejan, que os vienen en chiquitito, más o menos en torno, quitando el Augustus, son en torno a los 2.000 pacientes. Bueno, pues están hechos para demostrar una potencia de que el evento primario sea si sangran o no sangran menos los pacientes. Probablemente todos nos imaginamos antes de hacer el estudio cuál va a ser la conclusión. Muy importante saber que no todos, comparan la triple con la doble terapia antitrombótica y el tiempo hasta la autorización no es exactamente igual. Hablamos de medianas de 5 o 7 días. Y también habrá que reflejar un poquito cuál es la dosis de anticoagulantes orales directos. Lo que está claro en los 4 es que si nos fijamos en Pioneer, Rivaroxaban, Redual, Dabigatran, con las 2 dosis, Augustus con Apixaban y Entras con Edoxaban, todos demuestran que el anticoagulante oral de acción directa sangra menos, independientemente de la terapia, que el antivitamina K. Y este yo creo que es el primer mensaje que tenemos que dar. Cuando hay un paciente con FA no valvular, es decir, que no haya contraindicaciones para el anticoagulante oral de acción directa, nosotros debemos de priorizar el anticoagulante oral de acción directa antes del antivitamina K. Y así se demuestra en un metaanálisis, por ejemplo, de estos 4 estudios. Vamos a fijarnos en el lado de la izquierda, porque el de la derecha nos meteremos un poquito más adelante, ¿vale? En donde el principal beneficio que aportan los anticoagulantes orales de acción directa en estos estudios es obviamente la reducción del sangrado, sobre todo de la hemorragia mayor. Por tanto, la primera pregunta creo que era la más fácil de responder. Vamos a irlo complicando un poquito más. ¿Es doble o triple terapia? ¿Y durante cuánto tiempo, además? Bien. Realmente esto nació antes de que los anticoagulantes orales de acción directa hicieran sus estudios pivotales. Todo se vio en el año 2013 con la publicación de un estudio, que es el estudio BOEST,
que es un estudio que comparaba dos regímenes, que es la doble o triple terapia, con antivitamina K, no con anticoagulantes orales de acción directa. Y realmente lo que demostró este estudio, pues que obviamente estos pacientes sangraban menos con doble terapia y que además pues tenían menos eventos globales. Es un estudio con muchísimas limitaciones, muchísimas, de los que más probablemente de la literatura en cuanto a antitrombóticos en los últimos años. Aquí pongo algunos, pues estaban poco tratados con inhibidores de la bomba de protones, el acceso radial pues era raro, no se sabe cuál es el chat bus de estos pacientes que estaban en FA, que era el 70%, además usaban muchos stent de primera generación o bare metal stent, en donde se prolongaba mucho la triple terapia y la doble terapia incluso un año, tampoco se saben los que tenían en los pacientes con antivitamina K cuál era el INR en rango. Pero digo que esto ya nos dio una primera pista. Y realmente cuando nos vamos a ver y comparar la triple terapia con anticoagulantes orales de acción directa en la literatura, por mucho que haya 4 ensayos pivotales, nos tenemos que ir solo a uno de ellos, que es el estudio Augustus, que es un estudio con un diseño factorial que se hizo precisamente para responder a varias preguntas, entre ellas si era mejor la triple o doble terapia con el anticoagulante oral de acción directa versus el antivitamina K. Y realmente aquí sí que se ve que esa triple terapia con anticoagulantes orales de acción directa, reducen el sangrado con respecto a la antivitamina K, pero en el brazo de la doble terapia mejor que el de la triple terapia. Con una, vamos a llamarlo desventaja, que es que si nos vamos a ver qué pasa con los eventos isquémicos, es verdad que ningún estudio tiene potencia suficiente para demostrar eventos isquémicos. Aquí tenemos un metaanálisis, que es verdad que bueno, pues no es lo ideal, ya digo, porque los brazos de comparación son un poquito diferentes, pero ya vemos que hay una tendencia a que hay un poquito más de evento isquémico, sobre todo la trombosis del stent, y esto bueno, pues es interesante de cara a lo que ahora voy a comentar que nos recomiendan las guías, ¿no? Porque cuando nosotros nos vamos a ver en un estudio, por ejemplo, este aquí que muestro del Augustus, cuando en estos pacientes se les trombosa el stent o tienen ese infarto, pues resulta que si ponemos el punto de corte en los 30 días, vamos, casi clavado, o sea, todos los eventos suceden antes de esos 30 días. Sin embargo, a partir del día 30 ya parece que esos eventos son bastante más extraños, por tanto, no es de extrañar que vaya a defender ahora una postura un poquito diferente al de la guía. Si, por ejemplo, tenemos aquí el algoritmo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en donde priorizan, digamos, salvo en los pacientes con alto riesgo de con alto riesgo isquémico, la triple terapia solamente una semana, pues probablemente a lo mejor no haya que ser tan, tan estricto y podamos, digamos, definir un grupo de pacientes un poquito mejor, sobre todo en el paciente de alto riesgo, ¿no? Porque ya digo que el síndrome coronario agudo es un paciente de alto riesgo, porque si lo comparamos con las guías de fibrilación auricular que se publicaron en el mismo Congreso Europeo, pues no son exactamente iguales en las recomendaciones. Aquí tengo la diferencia, por ejemplo, entre el agudo y el crónico, que se ha comentado un poquito antes, y lo vemos como ese tratamiento va un poquito diferente, sobre todo en la prolongación del P2Y12, como comentaré un poquito más adelante, pero no así en el de la aspirina. Por tanto, hay debate en cuanto a recomendar si la doble o triple terapia. Está claro que siempre preferimos doble terapia, pero solo una semana, un mes. Por mi parte, creo que vamos a defender un poquito más, prolongarla un poco más, salvo que el riesgo hemorrágico sea mayor. Lo discutiremos luego, si os parece. ¿Qué dosis de anticoagulante? Esto que parece una cosa de perogrullo es muy importante, porque, y para ello, por cierto, recomiendo este artículo de revisión que se publicó en la ERA, que es un artículo de posicionamiento o de manejo práctico de los anticoagulantes orales de acción directa en muchísimas situaciones. Y realmente lo importante es que, a pesar de que nosotros estamos dando antiagregación al paciente, a pesar que demos doble terapia antiagregante o antiagregación simple, yo creo que es fundamental que mantengamos la dosis del anticoagulante tal y como viene en ficha técnica, tal y como nosotros recomendamos ajustarlo fundamentalmente por la función renal, salvo uno de los 4, que es rivaroxaban, porque recordad que en el estudio suyo, que es el estudio Pioneer, utilizan dosis un poquito más bajas que las de fibrilación auricular, y eso es importante saberlo porque, por lo menos yo, en la práctica clínica me encuentro muchos pacientes que me llegan a consulta con la dosis inadecuada de este fármaco y que puede penalizar, por supuesto, el riesgo de sangrado simplemente por el hecho de no tener esa dosis ajustada. Creo que más polémica hay, ya he dicho que íbamos aumentando un poco la polémica a medida que íbamos avanzando, ¿en qué tipo de antiagregante? ¿Por qué? Porque si yo hago una encuesta ahora mismo, probablemente si levantan todos la mano, casi todo el mundo diría que clopidogrel. Y es la verdad, yo creo que prácticamente el 100% de nosotros utilizamos clopidogrel como primera elección. Y de hecho los estudios pivotales, aquí pongo por ejemplo el grupo del Augustus, pero si uno se va a cualquiera de los otros 3 ve que más del 90%, entre el 85 y el 90%, el antiagregante P2Y12 que se utilizaba era el clopidogrel. Digo que llama un poco la atención porque si nos vamos a guías, en este caso de las guías del escasez, o pondré ahora otras un poco más interesantes,
nos dan esa posibilidad como clase 2B y evidencia C para utilizar tanto ticagrelor o prasugrel en pacientes con doble terapia, alternativamente a la triple terapia, si tienen alto riesgo de trombosis del stent, independientemente del stent usado. Pero eso, la evidencia es clase C, ya lo estamos viendo. Por lo menos sí que pone que ticagrelor o prasugrel como parte de la triple terapia antitrombótica no está recomendado, ¿no? Y esto digo que es interesante porque si nos vamos, por ejemplo, al algoritmo que nos recomienda este papel de posicionamiento de la ERA, pues si vemos que diferencian por lo menos, claro, entre una angioplastia lesiva o una angioplastia en el contexto del síndrome coronario agudo, la primera, por supuesto, hablan de clopidogrel, pero en la segunda ya nos dejan esas dos opciones, ¿no? La opción de clopidogrel más NOAC, más un anticoagulante oral de acción directa, eso sí, recomiendan un mes, no 7 días, versus ya utilizar en casos puntuales a ticagrelor. Lo que pasa es que a ticagrelor dejarle solo en triple terapia una semana, prácticamente la semana del ingreso un poquito más. Ya digo que no hay evidencia disponible para eso. Yo creo que en casos puntuales se puede hacer. Nosotros tenemos una serie en nuestro hospital de unos 20-25 pacientes más o menos en la que lo hemos realizado, pero claro, en casos puntuales, como ponen las flechas verde y roja, en donde el riesgo hemorrágico era muy, muy bajo y el riesgo isquémico era muy elevado. Hablamos de pacientes con antecedentes de trombosis del stent, reinfartos recurrentes o pacientes en donde nosotros, en el laboratorio de función plaquetaria, hemos demostrado que la respuesta al clopidogrel pues, no es la adecuada. Ya saben que hasta un 30 o 40% de pacientes, sobre todo en diabéticos, nos podemos encontrar eso. ¿Sería aquí un escenario importante para usar los test de función plaquetaria? Bueno, pues es una respuesta que no está, una pregunta que no tiene respuesta, pero que, bueno, pues probablemente en el futuro podremos responderla. No quiero terminar mi charla con otro aspecto importante que se toca pocas veces, que es qué pasa a partir de los 12 meses. Hemos visto que todos a partir de los 12 meses nos comentan que solo ACOZ, solo anticoagulación, sin antiagregación. No hay mucha evidencia disponible. A nivel de estudios observacionales sí que están registros como el ORBIT, pero a nivel de ensayo clínico solo podemos destacar el estudio AFIRE, que se publicó en New England hace poco y que aleatorizaba a pacientes, eso sí, asiáticos, con la dosis, digamos, ajustada a pacientes asiáticos de rivaroxaban 15 miligramos, a monoterapia o terapia con un antiagregante y un anticoagulante. Si uno se va a lo que son los gráficos principales, pues se da cuenta que obviamente esta estrategia no es inferior y sangran menos los pacientes, pero claro, hay que leerlo con letra pequeña, porque entre otras cosas, uno de los criterios de exclusión implicaba que los investigadores, si creían que el paciente tenía indicaciones, porque tuviera alto riesgo isquémico, de mantener el antiagregante, no se incluían. Por tanto, el sesgo de selección es importante. Pero por lo menos tenemos en pacientes de bajo riesgo isquémico la posibilidad ya y la evidencia de utilizar un anticoagulante oral de acción directa sin la antiagregación. Por supuesto, en el manejo práctico hay que tener en cuenta tanto los riesgos isquémicos como hemorrágicos. Yo creo que esta tabla de las guías de fibrilación auricular lo resume de forma brillante. Entre otras cosas, utilizar el acceso radial y los inhibidores de la bomba de protones, muy importante, acortar la doble antiagregación, todo lo que podamos en función del riesgo isquémico y hemorrágico, que es importante. Y de ahí enlazo con la última cuestión de mi ponencia, que es el manejo periprocedimiento. Por un lado, nosotros ya venimos trabajando mucho en este tema, ya saben que tenemos un documento de consenso y una APP en donde podemos, digamos, sin tener que memorizar una gran lista de procedimientos, elegir y saber cuándo retirar o cuándo no retirar un fármaco antitrombótico previo a un procedimiento, y también, en lo que respecta a lo que es el intervencionismo coronario percutáneo, hay revisiones muy interesantes como esta, en donde se sabe qué hay que hacer antes, durante y después de la angioplastia coronaria para intentar minimizar el riesgo de sangrado, que es lo importante, sin aumentar el riesgo isquémico de los pacientes. En la experiencia con ACOZ de este manejo periprocedimiento hay algunos estudios pequeñitos, sobre todo el Explorer con rivaroxaban, también con gadivartren y algún registro español de la Sociedad de Cardiología Intervencionista, en donde se ve que intentar reducir el no suspender la anticoagulación pues es lo más importante, aunque es verdad que son pacientes de poco riesgo isquémico, ¿no? Síndromes coronarios crónicos, pacientes ambulatorios en donde se utiliza de modo particular la heparina no fraccionada previo procedimiento. Por tanto, aquí falta un poquito de evidencia, que es donde desde el grupo de trabajo de trombosis cardiovascular pues hemos intentado o estamos intentando darle evidencia, y de así pues llevamos ahora en marcha un registro específico, multicéntrico, español y también multiespecialidad acerca de cómo se manejan los tratamientos antitrombóticos, antiagregantes y anticoagulantes en el periodo perioperatorio. De hecho, bueno, pues tenemos una serie de centros, como ven ahí, trabajando ahora mismo. Hace una semana aproximadamente vimos que había ya casi 650 pacientes incluidos, y desde aquí pues animo a todas las personas que estén interesadas en participar pues que contacten con nosotros. Voy terminando. A modo más de conclusiones, de unos consejos que seguro que luego podemos comentar
la discusión. Como ven y se ha dicho en la mesa anterior, la cardiopatía isquémica, lógicamente, es una enfermedad en evolución que va desde que el paciente ingresa a urgencias, se le hace un cateterismo hasta que le vemos en la consulta y, por tanto, nuestra toma de decisiones tiene que ser un poquito dinámica y diferente en cada punto. De hecho, los pacientes que llegan en la fase aguda y están anticoagulados, pues hay que valorar pretratar con un pedoxigrenadoce, fundamentalmente con clopidogrel, si viene con un infarto con elevación del ST o si tenemos y conocemos la anatomía coronaria conocida únicamente de los pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST. En cuanto a la triple terapia antitrombótica, por mi parte, yo creo que, salvo que el riesgo hemorrágico sea inasumible, hay que mantenerla un mes. Desde luego, con un anticoagulante oral de acción directa, si no hay contraindicaciones, mejor que con antivitamina K. Y la terapia de elección es aspirina, ácido acetilsalicílico más clopidogrel. Esa doble terapia antitrombótica en el contexto del síndrome coronario agudo más intervencionismo coronario debe ser de al menos 12 meses y de 6 meses se puede reducir si el paciente tiene un síndrome coronario crónico o un síndrome coronario agudo que no se ha manejado de forma percutánea, por ejemplo, tratamiento médico o mediante cirugía de revascularización coronaria. No hay que interrumpir la anticoagulación en el periprocedimiento. Hay que intentar evitar reducir, sobre todo si el paciente viene con antivitamina K, pues el INR, intentar mantenerlo entre 2 y 2,5, evitar la dosis inmediata al procedimiento, previo al procedimiento con los sacos, el uso de heparina periprocedimiento, manejarlo correctamente y evitar, por supuesto, terapias puente. Y por mi parte, pues eso es todo y daremos paso luego a la discusión, que seguro que es muy enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que has dejado encima de la mesa lo que recomiendan las guías, pero después lo que hacemos y lo que vemos los clínicos en la sala de hemodinámica muchas veces difiere mucho. Hay una variabilidad importante. Estoy seguro que ahora tendremos oportunidad de comentarlo. En tercer lugar, pero no menos importante por ello, Xavier Freixa nos va a contar lo más reciente o lo que él opina sobre el cierre de la Orihuela y su opinión. Gracias, Xavier. ¿Se me oye? Ahora. Bueno, primero de todo agradecer a la organización. Es un placer estar aquí, es un placer compartir pues, mi visión o la visión más reciente del papel del cierre de orejuela en el contexto clínico global del paciente cardiológico. A mí no me gustan especialmente estas diapositivas muy densas, pero os voy a pasar 3 diapositivas densas que simplemente lo que quieren decir es que la fibrilación auricular va a aumentar, que cada vez vamos a tener pacientes más añosos y que a partir de los 80 años, como vemos en alguna de estas gráficas, la prevalencia de fibrilación auricular aumenta por encima del 25%. Son pacientes con alto riesgo de sangrado, son pacientes que la anticoagulación va a suponer un problema en el futuro. Es decir, es la tendencia mundial y lo que vamos a ver en el futuro en nuestras consultas. Otro concepto importante, pues bueno, que a partir de un CHA2-VASc de 1 en hombres y de 2 en mujeres, pues la recomendación sería anticoagulación, a no ser que haya una contraindicación formal, ¿no? Entonces, obviamente, si es un paciente sin prótesis mecánica y es una fibrilación auricular no valvular, pues ya digo, no esperamos al 2 en los hombres, sino con en hombres un 1 y en mujeres un 2, pues ya deberíamos anticoagular. Es decir, un paciente simplemente varón por el hecho de ser hipertenso ya debería ir anticoagulado. Y esta es la última de las 3 diapositivas que les he dicho que eran un poco densas. Es las situaciones generales en que nos podemos plantear el cierre de orejuela, ¿no? Obviamente, siempre que un paciente pueda plantearse la anticoagulación, tenemos que persistir en la posibilidad de dar esta anticoagulación y más con los nuevos anticoagulantes. Pero aquí en la segunda columna podemos ver pues, los pacientes con un riesgo elevado de sangrado, como podría ser un Hasbled de más de 3, ¿no? Con un riesgo por un tumor, una trombocitopenia o un paciente, como decía David, ¿no? Con pacientes que pueden necesitar, aunque las guías están cambiando, triple terapia por una cardiopatía isquémica o pacientes con insuficiencia renal que están multimanipulados, hemodiálisis, pues bueno, son pacientes con un elevado riesgo, es planteable. En la columna intermedia, ¿no? Pues pacientes con un riesgo individual y para mí esta es la indicación principal, es decir, que nosotros damos anticoagulante y el paciente hace un ictus a pesar de todo. No como sustitutivo, sino como coadyuvante, el cierre de orejuela es súper eficiente en estas situaciones, como veremos más adelante. Si el paciente no se lo quiere tomar, yo creo que es importante determinar que esto no es una indicación de cierre de orejuela. O sea, si el paciente no quiere tomar, se tiene que insistir que la anticoagulación tiene un efecto global y la anticoagulación es mejor. Pero si a pesar de todo lo rechaza, como veremos en las próximas diapositivas, pues bueno, se puede plantear y obviamente si tiene una contraindicación formal.
Ya sabemos todos, ¿no?, que los nuevos anticoagulantes, bueno, pues demuestran una superioridad respecto a los antagonistas de la vitamina K. Y a pesar de ser superiores en cuanto a eventos, sobre todo sangrados, estos son los datos reales en los estudios, digamos, ideales. Estamos hablando de los estudios que están publicados en New England, estamos hablando de pacientes ideales con un riesgo relativamente bajo y con shots base relativamente bajo. Esta es la realidad, que en estos estudios ideales, que nos en vida real, pues prácticamente uno de cada 4 pacientes paraba la medicación, por la razón que fuera. Y si nos vamos a la parte derecha, que son los sangrados no mayores, es decir, sangrados que igual no tienes que ingresar, sangrados que no te tienen que transfundir, pero sangrados que probablemente para el paciente son relevantes, pues hasta un 20%. Con lo cual, si el paciente después nos dice que no se le quiere tomar los anticoagulantes o los discontinúa y tiene un ictus porque los ha parado, es una situación que no nos tiene que extrañar, con lo cual tenemos que estar preparados para esta situación. Y de hecho, desde la llegada de los nuevos anticoagulantes, esta diapositiva bueno, va hasta 2014, pero persiste, la tasa de pacientes que deberían estar anticoagulados y no lo están, pues es prácticamente la misma y ronda alrededor del 30-40%. Es decir, hay un 30-40% de pacientes que deberían estar anticoagulados y por la razón que sea, me da igual, porque no quieren, porque tienen un riesgo alto, porque sangran, por lo que sea, no están anticoagulados. Con lo cual, toda la columna de arriba, ¿qué hacemos? Pues bueno, hasta hace 10 años, 15 años no se podía hacer nada, tenías que balancear, pero bueno, ahora sabemos que el cierre de orejuela puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque sabemos que el 91% de los trombos que se acumulan en la fibrilación auricular no valvular, es decir, importante, no estenosis mitrales severas, no pacientes con valvulopatías severas, se acumulan dentro de esta orejuela. Hay diferentes factores, ¿no? Pero lo principal es que esta orejuela, con la fibrilación auricular, aumenta de tamaño, pierde su contractilidad y se acumula la sangre y eso hace que se formen coágulos muy grandes y estos coágulos muy grandes, si salen fuera de la orejuela, pueden provocar, y sabemos, ictus tremendamente letales y tremendamente discapacitantes. Son ictus que no nos podemos permitir que sucedan, sino son ictus que debemos prevenir en una prevención primaria. Por lo tanto, debemos dar esto. He pensado que lo mejor, antes de empezar a hablar un poquito más, era enseñarles este vídeo, que es un vídeo de 5 minutos resumido de lo que es un cierre de orejuela. ¿Vale? Yo creo que no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero se entiende bastante bien y ya verán que es un procedimiento que voy a destacar, es un procedimiento muy sencillo. Este paciente está intubado, pero actualmente lo podemos hacer con el paciente extubado con una sonda micro, con una sonda pediátrica muy bien tolerada. Empezamos con una punción venosa. ¿Qué significa una punción venosa? Que incluso ahora la hacemos ecoguiada, con lo cual el riesgo de complicación vascular es mínima. Una punción venosa indica que el riesgo de complicación vascular, y más si es ecoguiada, es prácticamente cero. En este caso tenemos la sonda, canulamos la vena e introducimos una guía. Ya digo que nosotros hemos adoptado esta política de pinchar todo con sonda porque realmente es prácticamente imposible tener una complicación, que las complicaciones vasculares podrían venir dadas por una fístula o un pseudoaneurisma al transfixiar la arteria. En todo caso, aquí hemos puesto el introductor, ahora vamos a hacer el transeptal. El transeptal es otro de los mitos. En el pasado el transeptal podría parecer algo peligroso. Actualmente el transeptal es algo rutinario y que no implica ningún riesgo porque sobre todo lo hacemos, como ven, con la sonda transesofágica. Cuando se hacían las valvuloplasias antiguamente se hacían sin eco transesofágico, se hacía con escopias, se hacía ciegas y eran pacientes generalmente con aurículas muy dilatadas. No tiene nada que ver actualmente. En la orejuela concretamente no viene al caso, pero hacemos una punción transeptal que vemos aquí en los planos, inferior y posterior. Una vez tenemos la punción transeptal, administramos heparina y a través de la vena introducimos este catéter que generalmente es de 12 o 14 French. Este catéter sube hasta la aurícula izquierda, como veremos, o en este caso hasta la vena pulmonar, y introducimos un pigtail para tomar las medidas de esta orejuela izquierda. Ahora estamos en aurícula izquierda, por eso debemos dar heparina, hacemos unas proyecciones y estas proyecciones pues, nos indicarán el tamaño de esta orejuela. Que ahora lo veremos, es una proyección craneal en este caso. Es una orejuela de una morfología típica, hacemos varias proyecciones. Esta es la craneal, esto sería la morfología o la proyección caudal, que vemos que los diámetros son prácticamente parecidos y como tenemos la sonda de eco,
bueno, pues hacemos varias mediciones con la sonda de eco. Bueno, aquí veo que se ha repetido un momentito el vídeo, pero bueno, básicamente es lo mismo. Nosotros en pacientes con insuficiencia renal o pacientes que, por ejemplo, puedan tener un trombo distal, este paso, que es inyección de contraste, se puede omitir, ¿vale? Simplemente con las imágenes de eco puede ser suficiente. Entonces, ahora veremos cómo las imágenes de eco, ¿vale? En este caso a 0 grados, 45 grados, 90 grados o 60 grados y 147, pues vamos midiendo perfectamente con el eco 3D lo que mide esta orejuela en su ostium, en su zona de implante, y esta sería más o menos la zona de implante que sería más o menos en la parte proximal. Con la angiografía también medimos, y no viene al caso, pero elegimos un dispositivo que se adapte a ese tamaño. Ya digo que es una cuestión más técnica. El dispositivo viene preparado en este catéter, y este catéter, con el mismo catéter que hemos introducido, se introduce. Ahora veremos cómo lo conectamos. Aquí viene el dispositivo, lo conectamos al catéter guía y a través de este catéter guía introducimos el dispositivo, simplemente avanzamos. Siempre nos aseguramos que no haya aire, hacemos que el catéter, digamos, sangre un poco, y esto propiamente es el dispositivo. Es un dispositivo, en este caso un dispositivo Amulet, que es un dispositivo que tiene un lóbulo y un disco, y hacemos una serie de movimientos para orientarlo en la orejuela, y como veréis es un procedimiento que dura nada, son 2 minutos de implante, si está bien medido y está bien calculado. Aquí veis cómo el lóbulo se abre dentro de esta orejuela. Esta es la primera parte, que sería el lóbulo desplegado. Ahora veis cómo se abre. Y posteriormente, si estamos contentos con el agarre del lóbulo, que tiene que estar más o menos dentro de la circunfleja en la parte proximal, liberamos el disco. Este lóbulo tiene unos ganchos adheridos a la parte distal que hace que se fije, es decir, es la parte que tiene una fijación activa. Si consideramos que este implante, digamos, está ocluyendo completamente la orejuela, estamos contentos con el implante, aquí mi compañero hace lo que llamamos un test de estabilidad, tira del dispositivo, como verán a continuación. Eso nos indica que el dispositivo está agarrado y que no hay riesgo de embolización. Aquí ven cómo está tirando del disco. Y si este disco con eco 3D vemos que ocluye completamente la orejuela, podemos hacer una inyección de contraste, como es el caso, lo liberamos. Y la liberación es ultra sencilla, como van a ver, es con este cable, que es el mismo cable que hemos manipulado todo, le damos unos giros antihorarios y ya está liberado. Ya lo verán en fluoroscopia. Es esto, el dispositivo ya está liberado y comprobamos en eco pues, perfectamente cómo ocluye desde su ostium hasta su cuerpo toda la orejuela. Después cerramos la vena y no hay ningún problema. Con lo cual, lo que decía, ¿no? Es un acceso venoso guiado por eco, con la anestesia general que no es obligatoria. Si hace falta, no necesitamos contraste, es decir, podemos hacerlo simplemente con eco. Y otro de los mitos que quería romper es lo del tratamiento antitrombótico. El tratamiento antitrombótico post-cierre orejuela, que decimos, bueno, si no le puedo dar anticoagulante y le tendré que dar doble antiagregación. No, esto no es así. Actualmente, nosotros individualizamos el tratamiento antitrombótico post-orejuela a las necesidades del paciente. Es decir, si es un paciente con una angiopatía amiloide con un sangrado espontáneo, no le vamos a dar nada. Ahora, si es un paciente con una insuficiencia renal que puede tolerar doble antiagregación, pues le vamos a dar doble antiagregación. Es decir, eso está completamente monitorizado. Y un poquito yendo a los orígenes, el origen de todo viene del Protecta-F, y ya voy acelerando, donde vimos que en pacientes sin contraindicación a la anticoagulación, el cierre orejuela era una terapia que al menos era efectiva, igual de efectiva que los antagonistas de la vitamina K. Pero con el tiempo, a medida que los íbamos siguiendo estos pacientes, se vio que realmente esta eficacia incluso llegaba a ser superior. Si descartamos las complicaciones iniciales del procedimiento, este estudio, como ven, es del 2015 publicado, con lo cual se empezó a hacer todo en 2012, hace prácticamente 10 años,
Si descartamos las complicaciones del procedimiento, las curvas se cruzan. Y si, ya digo, en la parte derecha, obviamos las complicaciones que podían ser si embolizaciones, si taponamiento cardíaco, la terapia es superior. Lo que quiere decir que con el tiempo los beneficios del cierre de orejuela van dando la cara. Obviamente, en nuestro medio, las indicaciones más claras son los pacientes que han presentado un riesgo de sangrado o que tienen un riesgo de sangrado muy alto y que no lo han presentado, y después los pacientes con triple terapia. Y las complicaciones de este procedimiento, que inicialmente en este estudio que les he presentado, el PROTECT-AF, eran muy altas, actualmente estamos en un 2,7. Son complicaciones cada vez más raras y la eficacia, el éxito del procedimiento cada vez es más alto. De tal manera que si nos vamos a los grandes registros, vemos que si comparamos lo observado versus lo esperado, realmente la terapia ofrece un beneficio tanto en eficacia como, digamos, en seguridad, ¿no? Básicamente. Y si aquí vemos los 3 grandes registros, vemos que la tasa de complicaciones es muy baja, ¿no? 2,7 y la mortalidad prácticamente nula, ¿no? De 0,3. Son pacientes, ya digo, son pacientes muy enfermos en general. Esto un poco viene a reforzar lo que decía al principio, que nos podemos plantear en pacientes que no lo pueden tomar el anticoagulante, pero en pacientes que, digamos, que no lo quieren tomar, realmente tenemos que insistir con la anticoagulación. ¿Cuál es la complicación más habitual? Y por eso ya digo, y me quería centrar sobre todo en la parte esta final del tratamiento antitrombótico post-cierre de orejuela. La complicación, digamos, que a nosotros nos da más miedo, porque ahora y actualmente el procedimiento es un procedimiento que lo tenemos con una curva de aprendizaje muy controlado, es la aparición de trombos sobre la superficie del dispositivo. Esto aparece en torno de un 4 a un 5%, ¿vale? Y como ven aquí en este caso, bueno, son esos trombitos que residen sobre el disco, ¿vale? Y que esos trombitos, si no los tratamos, pues pueden dar eventos, que son eventos generalmente no discapacitantes, porque el trombo no es muy grande, pero son eventos. Entonces ahora la terapia está en la fase de determinar, después de la terapia, que es una terapia segura, qué es lo que debemos dar post-terapia. No dar anticoagulante o no dar tratamiento antitrombótico, solo aspirina, doble antiagregación, apixaban. Y nosotros estamos viendo que probablemente la terapia con apixaban a dosis bajas, 2,5 cada 12 durante 3 meses, probablemente sea la terapia que ofrece un equilibrio mejor entre riesgo de sangrado y riesgo de trombosis, ¿no? Es una terapia súper segura y casi mejor en muchos casos, como saben, que la aspirina, ¿no? Hay diferentes estudios que están en marcha, ¿no? Comparando estudios randomizados, ¿no? Comparan después de la cierre de orejuela doble antiagregación versus dosis bajas de apixaban o de NOACs. Y simplemente ya acabando lo que les decía, ¿no? Este es el contexto clínico, para mí, el mejor del cierre de orejuela. Es el paciente con una válvula mecánica o por cualquier otra indicación que tiene que tomar Sintrom y, como ven, el Sintrom no es suficiente para deshacer el trombo. Y este paciente presenta ictus de repetición. Y como ven, hay un trombo de información. En este paciente le cerramos la orejuela, ven la válvula mecánica aquí abajo, obviamente continuamos Sintrom y ven cómo toda la éstasis que tenía en la aurícula izquierda desaparece. Es decir, ayudamos al tratamiento anticoagulante, digamos, a deshacer los trombos que están muy distales en esta orejuela izquierda, que por otra parte son muy difíciles de tratar, ¿no? Y ya digamos, en las 2 últimas diapositivas, pues bueno, hacer nuevamente énfasis en el hecho de la individualización, el tailoring, ¿no? De este tratamiento antitrombótico. Si yo tengo un paciente que hace un ictus, a pesar de tratamiento anticoagulante, le cierro la orejuela, pero le dejo el anticoagulante. Si tenemos un sangrado intracraneal espontáneo, pues me plantearé no darle nada, porque si le doy algo, el riesgo de que sangre es alto, versus aspirina versus apixaban. Si tiene un sangrado intestinal muy importante, pues lo mismo, ¿no? Una opción buena es una heparina de bajo peso molecular durante estos 2 meses, ¿no? Tampoco no pasa nada porque el paciente se pinche 2 meses. Es una terapia que no es para toda la vida, es una terapia que son solo 2-3 meses. Insuficiencia renal, pues doble antiagregación. Insuficiencia hepática, doble antiagregación, obviamente después de una PCI, la doble antiagregación, y si tiene un alto riesgo de sangrado, yo creo que una apixaban. Hay estudios ahora que están comparando el tratamiento de cierre de orejuela versus los nuevos anticoagulantes y, de hecho, estos estudios están en marcha, ¿no?
ya se está comparando en pacientes sin contraindicación a la anticoagulación, tipo Protecta F, sí que va a ser mejor dar anticoagulantes de nueva generación o el cierre de orejuela, tanto con Amulet, que es de Abbott, como con Watchman. Con lo cual, y finalizo, las conclusiones son que, obviamente, y repito, la anticoagulación oral tiene que ser la primera línea de tratamiento, sobre todo con los nuevos anticoagulantes, pero que en estos pacientes añosos la incidencia de sangrados es alta y el riesgo de sangrado es alta. Entonces, tenemos que también ser realistas y estos pacientes no van a tomar anticoagulante porque realmente estos pacientes que sangran no lo quieren tomar, con lo cual simplemente pensar que tenemos el cierre de orejuela como una alternativa básica y este punto que lo repito, que el mito de que el tratamiento antitrombótico post cierre de orejuela tiene que ser doble integración o anticoagulación, eso es mentira. Digamos, actualmente estamos en fase de estudio y hay pacientes que tienen mucho riesgo hemorrágico, no les vamos a dar nada. Y obviamente el futuro de los estudios randomizados va a ser la comparación del cierre de orejuela versus los nuevos anticoagulantes. Y esto sí que prometo es la última. Mi opinión es que este va a ser el futuro. Es sacar lo mejor de los dos campos, es decir, cierre de orejuela y dar una dosis muy mínima de anticoagulantes, porque como no tendrá que limpiar la orejuela, probablemente esto va a ofrecer este efecto sistémico y de alguna manera vamos a tener, yo creo, lo mejor de los dos mundos. Pero esto es mi opinión personal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Bueno, nos quedan unos minutos para algunas preguntas, así que voy a tratar de hacer preguntas y respuestas cortas. Elena, tú dices que la FIRM nos ha dejado con muchas dudas, pero al final las metaanálisis nos dicen que la ablación es clara en menores de 65 años y entre 65 y 75 individualizar, que me recuerda mucho lo que es la conclusión de la FIRM. No sé si es tu opinión o no. A ver, es que está claro que la ablación funciona bien en pacientes. El paciente que todos imaginamos que va a ir bien con ablación, todos lo conocemos. Paciente joven, FA paroxística, sustrato poco afectado. Ese paciente sabemos que con ablación va a tener éxito el procedimiento y, por tanto, su pronóstico va a mejorar. Porque, como hemos dicho, lo que nos interesa cuando hacemos una ablación de FA o cuando optamos por una estrategia de control de ritmo es bajar la carga de FA. Y baja más la carga de FA una ablación efectiva que el tratamiento antiarrítmico. Entonces, si pensamos que la ablación va a ir bien, ese es un paciente que hay que quemar. Y el que va a ir bien es ese paciente joven con FA paroxística y sustrato anodino, ¿no? Poca cardiopatía estructural. En pacientes ya más añosos los beneficios son mucho más dudosos y ya si hablamos en pacientes de más de 75 octogenarios, la frecuencia cardíaca yo creo que es siempre una estrategia que hay que tener en mente. Claro. En cuanto a los pacientes entre 65 y 75 años, tu recomendación o la que utilizáis en vuestro servicio es carga rítmica alta o fracaso de fármaco antiarrítmico, calidad de vida. Ahí sí que no entramos ahí de primera línea, básicamente individualizaríamos el paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente asintomático que un paciente sintomático. Entonces, individualizar el tipo de paciente, si está más o menos sintomático. Nosotros en ese escenario entramos con fármacos antiarrítmicos y solo ante fracaso de tratamiento médico optamos por ablación. Porque los recursos son los que hay, la ablación es la que hay, entonces en ese escenario, primero individualizar, entraríamos con estrategia farmacológica, que además se ve que en España es lo que predomina, y solo ante fracaso optaríamos por estrategia invasiva. Muchas gracias, Elena. David, te lo comentaba antes, cuando después vemos el día a día en las consultas o en la planta, cuando el paciente sube de hemodinámica, pues uno sube con prasugrel, otro sube con ticagrelor, otro sube con clopidogrel, pero la estrategia todavía no se ha estandarizado en todos los laboratorios y entre todos los cardiólogos que hacen intervencionismo. De manera práctica, poco prasugrel, clopidogrel y ticagrelor predominan en las últimas recomendaciones. De entrada, un mes por los 30 días que has dicho de la trombosis del stent, que era lo que penalizaba la mortalidad de estos metaanálisis de los estudios. Sí, yo en ese contexto lo tengo claro, o sea que en principio la estrategia tiene que ser por defecto clopidogrel junto con aspirina durante un mes si el paciente no tiene alto riesgo hemorrágico. Parece que
en la guía de síndrome, yo, por ejemplo, si esto hubiera sido en la guía de síndrome coronario crónico, lo puedo entender, como ponen en las DFA, ¿no? Que a lo mejor acortes una semana, porque realmente es verdad, como decía el compañero en la charla anterior, los stent cada vez son mejores, tienen mejores perfiles y en pacientes con alto de riesgo de sangrado es así. Pero en un síndrome coronario agudo no solo es el stent lo que pone, es la trombosis del stent, es el riesgo de reinfarto. De reinfarto, además, ya hemos visto que también es un evento que está rozando la significación estadística. En ese sentido, yo creo que en un paciente que no tenga un riesgo hemorrágico prohibitivo, un mes creo que es lo estándar, pero siempre con ACOD, siempre con ACOD. Yo creo que es el mensaje. Hagas lo que hagas con la antiagregación, si no están contraindicados, utiliza un ACOD, fundamentalmente. En cuanto al uso de los fármacos hasta el año, hay publicaciones que recomiendan el uso de clopidogrel hasta el año y suspender la aspirina, y hay recomendaciones y publicaciones que hacen lo contrario. ¿Cuál es vuestra práctica clínica? ¿Qué es lo que hacéis? Eso es una buena pregunta, porque realmente nosotros hacemos lo que ponen las guías, que es mantenemos el P2Y12 y suspendemos la aspirina, pero no hay un estudio head to head, no creo que lo haya. Es verdad que, por ejemplo, ahora, en el contexto de fuera de la fibrilación auricular, estamos hablando, sí que hay algún estudio, se ha publicado hace poco el Host Exam, que lo hacen en grupos asiáticos también, parecido al antiguo Capri y los Credo que había con clopidogrel al principio, ¿no? Que parece que sí que hay un pequeño beneficio de clopidogrel con respecto a la aspirina. Pero luego también volvemos a lo mismo, que es que es un beneficio con respecto a los sangrados gastrointestinales, que es un poquito, no mucho. Si el paciente tiene ese historial o esa predisposición a poder sangrar, pues a lo mejor sí que hay que tener esa visión clínica, ¿no?, de darle ese cambio. Pero recordemos que clopidogrel, paciente diabético, 30-40% de mala respuesta. O sea que no podemos olvidar eso, no podemos obviarlo ni en ese primer año ni a partir del primer año. Muy bien. Muchas gracias, Xavi. Has puesto el dedo sobre la llaga, porque yo creo que las primeras experiencias, por lo menos en la mía personal, con pacientes a los que mandábamos a hacerle un cierre de orejuela, eran pacientes muy mayores que sangraban con anticoagulaciones a dosis baja. Luego, el problema es, bueno, ¿y ahora cómo se trata la prevención de esos trombitos que tú has llamado, que a mí me ha dado pánico verlo, pero vamos, trombitos no son trombos, como infartitos e infartos no son infartos, pues estos son trombos, y que los pacientes lo tienen después del cierre de la orejuela. Es decir, hay casos y publicaciones como tú has puesto y has comentado, el de ictus post cierre de la orejuela. Por tanto, tu recomendación práctica: paciente añoso, al que sangra por una angiodisplasia intestinal, al que le cierramos la orejuela. ¿Cómo le pondremos a prevenir eso? Es que este es un campo de conocimiento que es muy nuevo. Entonces, yo al final lo comparo como los stents. O sea, el stent, llevamos muchos años, tú puedes ver en el stent, ¿no?, la famosa trombosis de stent, pues a qué puede responder: a que el stent esté mal posicionado, ¿no?, a que sea un paciente con hipercoagulabilidad, un paciente diabético, un paciente con una enfermedad protrombótica, o, digamos, puedes responder a un tratamiento antitrombótico más potente o menos potente, lo que decía, ¿no, David? Clopidogrel, prasugrel, todo esto. La orejuela es lo mismo. Entonces, si tú, lo que sería la posición, si tú consigues un cierre completo, que no haya turbulencias alrededor, y es un paciente con un riesgo trombótico relativamente bajo, este paciente podemos estar seguros de no darle anticoagulante, ¿vale? Ahora bien, si es un paciente que la orejuela no te queda del todo bien cerrada y encima es un paciente con una FA medio valvular, que ves tu humo en la aurícula izquierda, ese paciente es un paciente de alto riesgo. Está ahí la individualización. Pero, en general, vemos que con aspirina en monoterapia, el 90% de los pacientes van bien. Ese refinamiento, si necesita algo más o lo puedes quitar, vendrá dado por estudios que vayan apareciendo. Pero lo de dar anticoagulante a destajo o dar doble antiagregación, esto se ha acabado. Y muy rápido, tiempo de la aspirina para el 90% de esos pacientes. Bueno, yo con mis pacientes los veo todos en la consulta y yo les digo, mire, tome aspirina porque al final tiene un efecto global, pero si le da algún problema, párelo. Es decir, yo, si el paciente tolera la aspirina, y obviamente no es un sangrado intracraneal, yo se lo dejo. Vale. Ahora le digo, si le provoca un problema, en cualquier momento lo puede parar. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Que tenemos tiempo para una pregunta muy rápida, muy breve. Sí, allí una pregunta y respuesta rápida, por favor. Hola, buenas tardes. Quería una pregunta sobre la duración del tratamiento anticoagulante post-ablación.
Es decir, los pacientes en los que va bien, que cada vez son más, pues de vez en cuando, cada vez que viene una revisión, te lo preguntan, oiga, ¿y hasta cuándo voy a tener que estar tomando esto? Si no tengo arritmias, para eso me han hecho este procedimiento. Obviamente, creo que no hay una respuesta concreta, pero quisiera saber la opinión de los panelistas. Vale, las recomendaciones actuales es no suspender la anticoagulación. Aunque el tratamiento haya sido exitoso, sabemos que, como hemos dicho, la ablación de la FA no asegura un éxito cuantitativo. Hay recidivas, y esto es así, pueden ser sintomáticas o asintomáticas y, por tanto, estos pacientes tienen que seguir anticoagulados. Solo en pacientes con un CHAS-VAS de 0 nos plantearíamos retirada periprocedimiento, pero hay unos meses iniciales de blanking, de blanqueo, en los que la anticoagulación es mandatoria. A partir de ahí, en función del CHAS-VAS, retiramos o no, pero en general anticoagulación indefinida. Igual que un paciente que cardioviertes y tú no tienes evidencia de que este paciente haya vuelto a tener una FA clínica, esos pacientes les sigues anticoagulando si está indicado por CHAS-VAS. O sea que, lo he dicho, la FA puede ser sintomática, asintomática, y la FA asintomática conlleva el mismo riesgo de ictus y mortalidad que la FA tremendamente sintomática. O sea que la anticoagulación no es discutible. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que habéis estado precisos y concretos y nos habéis dado recomendaciones prácticas para la clínica diaria, pero estoy seguro que esto va a cambiar. Así que os cito para dentro de un año porque seguro que hay novedades y seguro que hay aportaciones nuevas que nos hacen cambiar la práctica clínica. Muchas gracias a todos. Gracias.